Buenos días, les saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy vamos a continuar con la clase de economía con el tema de la economía como ciencia social, parte 2. Bueno, comenzamos. La frontera de posibilidades de producción es el subtema que vamos a ver. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Bueno, dice, si aumenta la producción de un bien asignando factores productivos, se reduce la producción de otro. La FPP, o sea, la frontera de posibilidades de producción, muestra cantidades máximas de producción de un bien utilizando plenamente los factores y dada una tecnología. ¿Qué es esto de la frontera de posibilidades? Bueno, analicemos esta gráfica en donde estamos comparando dos variables, una el alimento y la otra el vestuario. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que elegir entre comprar un recurso o comprar otro? En el caso de este ejemplo que tenemos aquí, el alimento, el vestuario, muchas de las veces nosotros vamos a tener que elegir entre si preferimos comprar una cosa o comprar otra. Esta frontera, que es el límite en donde nosotros vamos a decidir si compramos una cosa u otra, es lo que se llama la frontera de posibilidades de producción. Sabemos que a mayor cantidad de alimento que nosotros necesitamos, pues tenemos que invertir más recurso en este tipo de necesidad. Pero a veces, debido al incremento en los costos de estos alimentos, de estos productos que nosotros necesitamos, pues no podemos darnos el lujo de comprar una u otra cosa. Eso es a lo que se refiere esta primera parte. La FPP y el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otro bien o servicio a la que se debe renunciar para obtenerlo. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que se renuncia, a lo que renunciamos para conseguirla. Lo que comentábamos hace un momento en el ejemplo del alimento o el vestido. Si nosotros contamos con un ingreso total, tenemos que repartir ese ingreso entre lo que necesitamos. Si nosotros tenemos ese ingreso limitado, pues vamos a tener que decidir si compramos ciertas cosas o decidimos renunciar a otras cosas que también necesitamos, pero que a lo mejor no son tan necesarias en ese momento. Entonces, el análisis de costo de oportunidad se realiza en términos reales o físicos, es decir, no necesariamente en términos monetarios. Modelos económicos. ¿Qué son los modelos económicos? Los modelos económicos son un conjunto de proposiciones que surgen de la simplificación de la realidad a través de variables significativas. Otra definición es que es un conjunto de proposiciones hipotéticas que se utilizan para estudiar la realidad. En muchas ciencias, en muchas materias se utilizan los modelos, no nada más en economía. Si podemos ver uno de esos modelos para tomar como ejemplo, para que les sirva a ustedes para que entiendan mejor este concepto, en arquitectura, por ejemplo, se utilizan los modelos a escala, que son los planos o las maquetas. Esos son un ejemplo de modelo que se utilizan en una ciencia, como es la arquitectura. Es lo mismo en la economía. Vamos a emplear modelos que son representaciones de una realidad, ¿sí? A través de esquemas, de dibujos, de imágenes, para poder entender cómo está conformada la realidad. Más adelante vamos a hablar un poco más de este tema. ¿Qué es el proceso metodológico en economía? Para entender o explicar el funcionamiento de la economía se recurren a las teorías y los modelos económicos. ¿Qué es una teoría económica? Esta provee una estructura lógica para organizar y analizar datos económicos. Los modelos económicos son simplificaciones o abstracciones de la realidad que a través de supuestos argumentos y conclusiones explican determinados fenómenos o comportamientos económicos. Las fases del proceso, de este proceso metodológico de la economía, es en primera instancia elaborar teorías,
En segunda instancia, someter esas teorías a contrastaciones. Y por último, elaborar las predicciones. Este es el modelo o el método, perdón, el método de la economía que utiliza para descubrir cómo funciona el sistema económico social en general. Continuamos con este tema, el proceso metodológico en economía. Los modelos económicos suponen que el comportamiento de los agentes económicos son racionales, coherentes y predecibles. Para construir los modelos y las teorías, eh, los economistas analizan datos históricos, no pueden recurrir a experimentos controlados y utilizan la estadística y econometría. Es decir, los científicos que se dedican al estudio de todos estos métodos económicos utilizan, eh, utilizan este método, pero para eso tienen que tomarse en cuenta que debe de ser racional, coherente y predecible. Si no cumple con estas características, pues no vamos a poder eh, elaborar nuestras hipótesis o nuestras teorías que son esenciales para este método. Ok, continuamos. ¿Cuál es el procedimiento de análisis económico? El primer paso es la observación. En todo método científico siempre el primer paso va a ser la observación. A esto se le conoce como la inducción o el método inductivo. De aquí surge una hipótesis. La hipótesis es una idea de cómo se va a solucionar el problema que estamos nosotros analizando. A eso se le llama deducción o método deductivo. Por último, ya que tenemos de un montón de hipótesis que nosotros tenemos realizadas, podemos elegir una de ellas y la vamos a nombrar como que es una teoría o una ley. Esta teoría o ley tiene que verificarse. Significa que tenemos que analizar para buscar cualquier error que tenga nuestra teoría o nuestra ley. Si cumple con, con todas las circunstancias que se presentan para resolver el problema que estamos analizando, entonces se da por hecho que es una teoría o ley ya probada. Pero si no, se tiene que volver a observar otra vez el entorno donde se encuentra el problema para iniciar otra vez con este proceso desde un principio. Volver a generar hipótesis, volver a generar las ideas utilizando estos métodos. El proceso metodológico en economía. Vamos a analizar primero el proceso inductivo o deductivo. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que son las hipótesis, lo que son los modelos. Hablamos de que existe una realidad y que nosotros utilizamos los modelos para entender esa realidad, pero que los modelos se basan precisamente en esa realidad. Son como un resumen de lo que es esa realidad. Entonces vamos a continuar. La realidad ofrece muchas informaciones que los científicos perciben a primera vista como son datos desorganizados. Al manipular esos datos, mediante un proceso que se llama inducción, se elaboran las hipótesis. ¿Sale? Muy bien. Las leyes, las teorías y los modelos deben ser contrastados con la realidad, reanudándose así dicho proceso, lo que ya comentábamos anteriormente. Las hipótesis permiten, mediante el proceso llamado deducción, organizar los datos en forma de leyes, teorías y modelos. Muy bien. Aparentemente el método inductivo-deductivo es efectivo independientemente, pero en la realidad los científicos son seres humanos, es decir, no son robots, tienen intereses propios, sentimientos e ideas políticas preconcebidas. Estos prejuicios del individuo influyen en todo el proceso, por lo que elaboran diferentes leyes, teorías y modelos. Es decir, siempre va a haber más de una ley, más de una teoría, más de una hipótesis, que al final de cuentas tienen que ser probadas cada una de ellas hasta que damos con una que es la definitiva. Al observar la realidad, los científicos de la derecha recogen unos datos diferentes que los que miran desde la izquierda, es decir, son diferentes perspectivas que cada científico tiene. Y aunque partieran de los mismos datos, se les ocurrirán diferentes hipótesis. Esto es lo que siempre ocurre en este tipo de procesos.
Vamos a analizar ahora el siguiente tema, que es las divisiones de la economía. ¿Cómo se divide la economía? Ok, tenemos esta clasificación de la economía. La economía descriptiva, que es la que nosotros estamos estudiando, se conoce también como teoría económica. La vamos a dividir en dos: macroeconomía y microeconomía. El análisis microeconómico estudia individualmente el comportamiento de los consumidores y productores. Su objetivo es comprender el funcionamiento general del sistema económico. Y el análisis macroeconómico trata el estudio agregativo de la actividad económica, es decir, microeconómico es a nivel pequeño, ¿sí? Vamos a analizar la economía a una escala de individuo, es decir, nos vamos a ir a estudiar a las personas individualmente, cuáles son sus costumbres, qué es lo que compran, cuáles son sus necesidades, etcétera. Y el análisis macroeconómico se refiere al estudio a nivel país, a nivel sociedad, de cómo funciona la economía. Esas son las dos diferencias entre ambas. En el análisis microeconómico nos vamos a dividir las teorías en teoría del consumidor, teoría de la empresa, teoría de la producción, teoría de la distribución. Y en el análisis macroeconómico vamos a dividir en teorías de los agregados y teoría general del equilibrio y del crecimiento. La teoría general, o sea, esta última, se divide en teoría de la moneda, teoría de las finanzas públicas, teoría de las relaciones internacionales, teoría del desarrollo, ¿sí? Toda esta clasificación se engloban en lo que se conoce como la política económica. Muy bien, continuamos. Vamos a analizar ahora un poco más acerca de lo que es la microeconomía. La microeconomía es la parte de la teoría económica que se centra su análisis en el estudio de los agentes económicos tomados en forma individual para posteriormente servir de base para reducir comportamientos generales. Sí, lo que ya comentábamos anteriormente. La microeconomía estudia y explica el comportamiento del consumidor y la empresa productora a medida que cada uno trata de optimizar sus elecciones de acuerdo con las oportunidades que se le ofrecen. Lo que comentábamos anteriormente, la microeconomía se encarga de estudiar a los individuos, a las personas, eh, cómo reaccionan ante los precios, ante las subidas de los mismos, etcétera, todo lo que afecta en su economía. Por otro lado, la macroeconomía es parte de la teoría económica que estudia y explica el funcionamiento del sistema económico tomando en su conjunto y sus interrelaciones. Se centra en el estudio de las variables económicas agregadas como el consumo nacional, el Producto Bruto Interno, el nivel general de los precios, el empleo, el desempleo, las tasas de interés, la oferta y demanda monetaria, el crecimiento de la economía, etc. Es decir, estamos hablando en un sentido amplio de cómo una sociedad, cómo un país completo funciona económicamente. Esto es lo que estudia la macroeconomía. Muy bien. Teoría económica y política económica. La teoría económica o economía positiva, también se le conoce, desarrolla un conjunto de leyes, modelos que explican la realidad, de modo que a partir de ellos se pueda hacer predicciones de lo que puede ocurrir si se mantienen las condiciones iniciales. La teoría económica, análisis económico o economía positiva, proporciona a los economistas un esquema de la forma como funciona un sistema económico, es decir, las causas y efectos de los fenómenos económicos. Ok, entonces esta teoría económica de lo que estamos hablando es que se encarga de analizar y predecir lo que va a ocurrir en un futuro respecto a la información que se tiene como son las demandas que se tienen sobre ciertos productos y las ofertas que se tienen sobre los mismos también. ¿Qué es la demanda y qué es la oferta? Ya lo analizaremos más adelante. Los principios de la economía. ¿Cómo la gente toma decisiones? Muy bien. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué son las disyuntivas? Las disyuntivas son las diferentes alternativas que los consumidores tienen para comprar distintas cosas que cumplen con una misma necesidad. Número dos, el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Es decir, si yo quiero comprar algo, pues tengo que pagar por ello. ¿Qué es lo que voy a tener que dar a cambio para
poder tener eso que tanto quiero, pues ese es el costo, ¿sale? Número 3, las personas racionales piensan en términos marginales, es decir, aquí hablamos de la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Yo voy a ser racional cuando tome decisiones que me ayuden a mejorar mis necesidades, a que me sienta mejor cada vez. Si yo compro impulsivamente, entonces no estoy siendo racional, estoy comprando cosas que no necesito. Entonces eso es no ser racional. Por último, las personas responden a incentivos. Esto se refiere a que las personas están muy propensas a ser incentivadas y eso nos va a promover que queramos comprar cierto producto. Esto está muy relacionado con la publicidad. En, en internet, en la televisión vemos mucha publicidad y eso nos incentiva a comprar ciertas cosas. ¿Cómo interactúan los individuos? Número 1. El comercio beneficia a todos. Esto es algo que debe de ser. Mientras más personas compren un producto, pues habrá más trabajo para que otras personas puedan generar ingresos y así poder comprar más productos. Entonces, esto es lo que se refiere a este punto. El número 2. Los mercados normalmente constituyen a un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Es decir, los mercados deben de estar organizados para que no haya problemas. Debe de existir un precio y un límite de precio para que no haya mercados que den un mismo producto a diferente precio, porque eso daría pie a un desorden y pues no es bueno para la economía. Entonces, número 3, el Estado puede a veces mejorar los resultados económicos. Esto se refiere a que el Estado debe de ser o debe de ayudar a la economía de un país mediante las decisiones que toma. Muchas de las veces el Estado apoya algunas empresas y las beneficia. El Estado debe de apoyar a aquellas que nos beneficien de tal manera que toda la gente o toda la sociedad que conforma ese país pues pueda ser beneficiada. No nada más a beneficiar a unos cuantos. A eso se refiere. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Número 1. El nivel de vida de un país depende de su capacidad productiva. Número 2. Los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Y número 3. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Pues sí, esto es lo que relaciona todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, cómo funciona la economía en su conjunto. Hay muchos temas de los que podemos hablar en este caso, como son la inflación y el desempleo, que son un problema que nos afecta a todos. Por eso es importante que estudiemos la economía para que todos estemos al tanto y podamos tomar las decisiones más adecuadas. Muy bien, por su atención les agradezco. Si les interesa seguir aprendiendo más sobre este tema, les recomiendo seguir el siguiente enlace. Pues les agradezco y nos estaremos viendo.